Una reina llega a Israel, Jezabel y su contexto. Jezabel, princesa fenicia, llegó a Israel como un torbellino de poder y misterio. Proveniente de la rica y avanzada civilización fenicia, su llegada no fue solo un evento político, sino también cultural y religioso. Su matrimonio con el rey Acab, aunque una estrategia política, trajo consigo la sombra de la idolatría a la tierra prometida. Este matrimonio no solo unió dos reinos, sino que también introdujo prácticas religiosas extranjeras que desafiaron las tradiciones hebreas. Acostumbrada al lujo y a la adoración de dioses paganos, Jezabel no entendía ni respetaba al Dios de Israel. Su influencia en la corte real fue inmediata y profunda, promoviendo la adoración de Baal y otros dioses fenicios. Su llegada marcó el inicio de un periodo turbulento en la historia del pueblo elegido. Las tensiones entre los seguidores del Dios de Israel y los adoradores de Baal se intensificaron, llevando a conflictos internos y crisis de fe. El pueblo de Israel, dividido en dos reinos, se encontraba en un momento de fragilidad espiritual. La división entre el reino del norte y el reino del sur había debilitado la unidad y la fuerza del pueblo. La influencia de Jezabel se extendió rápidamente, corrompiendo la fe del pueblo y desafiando al Dios verdadero. Su poder no solo se limitó a la esfera religiosa, sino que también afectó la política y la vida cotidiana de los israelitas. Su historia, registrada en el Libro de Reyes, sirve como una advertencia atemporal sobre los peligros de la idolatría y la desobediencia. A través de los relatos bíblicos, vemos cómo su influencia llevó a la decadencia moral y espiritual del reino. A través de la lente de su historia, podemos aprender valiosas lecciones sobre la fidelidad a Dios y las consecuencias de alejarnos de su voluntad. La vida de Jezabel nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y de resistir las influencias que nos alejan de nuestros valores y creencias. Los profetas de la época, como Elías, se levantaron para confrontar a Jezabel y sus prácticas, advirtiendo al pueblo sobre las consecuencias de seguir a dioses falsos. Estos enfrentamientos no solo fueron físicos, sino también espirituales, representando la lucha entre la verdad y la falsedad. Eventualmente, la historia de Jezabel culmina en su caída, un recordatorio de que el poder y la influencia mal utilizados llevan a la destrucción. Su vida y su muerte son una lección sobre la justicia divina y la inevitabilidad de las consecuencias de nuestras acciones. Hoy en día, la historia de Jezabel sigue siendo relevante, recordándonos que las decisiones que tomamos y las influencias que permitimos en nuestras vidas tienen un impacto duradero. Al estudiar su vida, podemos reflexionar sobre nuestra propia fidelidad y compromiso con nuestros principios. La seducción del poder. El error de Jezabel comienza a tomar forma. Jezabel, una mujer de gran ambición y determinación, se encontraba en una encrucijada. Su deseo de poder y control la llevó a tomar decisiones que cambiarían el curso de la historia de Israel. Jezabel, seducida por el poder que acumulaba, comenzó a imponer su voluntad sobre Israel. No era solo una reina, era una fuerza imparable que buscaba moldear el reino a su imagen y semejanza. Su influencia se extendía más allá de las paredes del palacio, afectando cada rincón del reino. Su error fundamental fue olvidar que el verdadero poder reside en Dios, no en los hombres. En su afán por consolidar su poder, Jezabel ignoró las advertencias de los profetas y se alejó de las enseñanzas divinas. La fe y la devoción que una vez guiaron a Israel fueron reemplazadas por la ambición y la idolatría. Con astucia y crueldad, fue eliminando cualquier oposición a su reinado, persiguiendo a los profetas de Dios y promoviendo la adoración a Baal. Su reinado se caracterizó por la represión y el miedo, y aquellos que se oponían a ella eran rápidamente silenciados. La adoración a Baal no solo era una cuestión de fe, sino una herramienta de control. Su influencia se extendió como una enfermedad, infectando a la corte y al pueblo. La corrupción y la decadencia se convirtieron en la norma, y la moralidad del reino se deterioró rápidamente. La corte, una vez un lugar de justicia y sabiduría, se transformó en un nido de intrigas y traiciones. Las prácticas paganas, antes repudiadas, se convirtieron en algo común. Los rituales y ceremonias que una vez fueron considerados abominables, ahora eran celebrados abiertamente. La influencia de Jezabel
había cambiado la cultura y las creencias del pueblo de Israel de manera profunda y duradera. La adoración a Baal, con sus promesas vacías de prosperidad y placer, se convirtió en una trampa seductora para un pueblo que había olvidado a su Dios. Las promesas de Baal eran tentadoras, pero vacías, y el pueblo, en su desesperación, se aferraba a cualquier esperanza de prosperidad, sin darse cuenta del precio que estaban pagando. Jezabel, en su búsqueda egoísta por el control, estaba llevando a Israel por un camino peligroso, alejándolo del Dios que los había liberado de Egipto y les había dado una tierra donde prosperar. Su reinado no solo amenazaba la estabilidad política del reino, sino también su alma espiritual. La historia de Jezabel es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la idolatría, y un recordatorio de que el verdadero poder y la prosperidad solo pueden encontrarse en la fe y la obediencia a Dios. Conflicto de dioses. Elías desafía a los profetas de Baal. En una época de gran apostasía y confusión espiritual, el profeta Elías se erigió como un faro de esperanza y verdad. Su misión era clara: demostrar la supremacía del Dios de Israel sobre los falsos ídolos que habían capturado los corazones del pueblo. En medio de la oscuridad espiritual, el profeta Elías se levantó como una voz solitaria, desafiando la tiranía de Jezabel. Esta reina, conocida por su crueldad y devoción a Baal, había llevado a Israel a un estado de decadencia moral y espiritual. Elías, con su fe inquebrantable, se convirtió en el adversario más formidable de Jezabel y sus profetas. Su encuentro con los profetas de Baal en el Monte Carmelo se convirtió en un punto de inflexión en la lucha entre el Dios verdadero y los ídolos falsos. En este monte sagrado, Elías desafió a los profetas de Baal a una prueba definitiva. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron y se cortaron, pero no hubo respuesta. Con valentía, Elías desenmascaró la impotencia de Baal, demostrando que solo el Dios de Israel podía responder con fuego del cielo. Elías oró, y el fuego descendió, consumiendo el sacrificio, el altar y hasta el agua en la zanja. Este milagro dejó claro a todos los presentes quién era el verdadero Dios. La victoria de Elías fue un triunfo para el pueblo de Dios, un recordatorio de que el Señor es el único Dios verdadero. El pueblo, al ver el poder de Dios, se postró y exclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Esta victoria no solo restauró la fe de Israel, sino que también fortaleció la posición de Elías como profeta del Altísimo. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Aunque el pueblo había sido testigo del poder de Dios, la lucha contra la idolatría y la corrupción no había concluido. Elías sabía que su misión continuaba y que debía seguir enfrentando las fuerzas del mal. Jezabel, cegada por la furia y el orgullo, no se doblegó ante la evidencia. Su odio hacia Elías se intensificó y juró vengarse de él. La reina, con su corazón lleno de amargura, se negó a aceptar la derrota y continuó su campaña de terror. Su corazón, endurecido por el pecado, se negó a reconocer al Dios de Israel, incluso después de presenciar su poder. Jezabel, en su obstinación, se convirtió en un símbolo de la resistencia al arrepentimiento y la verdad. La historia de Elías y su confrontación con los profetas de Baal es un recordatorio eterno de la lucha entre la luz y la oscuridad y de la necesidad de permanecer firmes en la fe sin importar las adversidades. El precio de la ambición. Las consecuencias del error de Jezabel. La ambición desmedida de Jezabel la llevó a cometer actos de crueldad inimaginables. Para conseguir sus objetivos no dudó en manipular, mentir y asesinar. Su reinado de terror dejó un rastro de sangre inocente y un pueblo aterrorizado. Pero la justicia divina, aunque lenta, siempre llega. Las consecuencias de sus acciones no se limitaron a su propia vida. Su influencia corruptora dejó una marca imborrable en Israel, debilitando su fe y llevándolos a un ciclo de pecado y juicio. La historia de Jezabel es un recordatorio aleccionador de que nuestras decisiones tienen un impacto que va más allá de nosotros mismos, afectando a las generaciones futuras. El legado de Jezabel. Lecciones para el pueblo de Dios. La historia de Jezabel, aunque trágica,
está llena de lecciones valiosas para el pueblo de Dios. Su vida nos recuerda el peligro de la idolatría, la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios. Su final, tan dramático como su vida, nos recuerda que nadie puede desafiar la justicia divina. Jezabel, a pesar de su poder e influencia, terminó siendo una víctima de sus propias decisiones. Su historia nos llama a la reflexión. ¿Estamos permitiendo que ídolos modernos, como el materialismo, el éxito o la aprobación de los demás, ocupen el lugar de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos siendo fieles a sus mandamientos, incluso cuando son difíciles de obedecer?